Buenas tardes, profesora. El día de hoy nosotros vamos a presentar, junto a mis compañeros Marcelo Gutiérrez, Daniela Godoy, Natalie Cayoli y yo, Betania Cardoso, una encuesta acerca del consumo de tabaco en Chile. Primero, el objetivo de nuestra encuesta es comprender los hábitos, las motivaciones y la percepción que tienen los consumidores de tabaco. Esta encuesta tiene fines educativos y también para promover el bienestar de los chilenos. Bueno, acá tenemos el link y el QR de nuestra encuesta y acá podemos encontrar las siguientes preguntas que vamos a ver a continuación. Análisis de tendencias de consumo. La primera pregunta sería: ¿es usted fumador? Siendo de tipo cualitativa nominal, siendo su medición de frecuencia. Aquí podemos ver que las preguntas son de sí o no, si es que es fumador, siendo respondida por 27 personas que no y por 29 personas que sí, que quiere decir que esta es la que más se repite, o sea, está más enfocado hacia los consumidores esta encuesta, fueron más respondidas por consumidores, siendo esta la moda, o sea, la tendencia de la encuesta. En nuestra encuesta utilizamos preguntas de ramificación, de las cuales podemos concluir que dirigen a los encuestados hacia distintos conjuntos de preguntas según sus respuestas anteriores. Por ejemplo, una de las primeras preguntas fue: ¿eres fumador?, con el objetivo de descartar a las personas no fumadoras. La siguiente pregunta es: ¿qué te motivó a empezar a fumar? Teniendo respuestas como influencias de amigos o familiares, siendo respondida por 8 personas. Otra razón, siendo respondida por 2. Y por curiosidad o experimentación fueron respondidas por 19 personas, siendo esta la variable que más se repite, siendo nuestra moda. La siguiente pregunta es: ¿qué te motivó a empezar a fumar? Teniendo respuestas como influencias de amigos o familiares, siendo respondida por 8 personas. Otra razón, siendo respondida por 2. Y por curiosidad o experimentación fueron respondidas por 19 personas, siendo esta la variable que más se repite, siendo nuestra moda. La tercera pregunta en cuestión de nuestra encuesta para saber a qué edad comenzó a fumar la persona en cuestión, siendo esta una variable de tipo cuantitativa continua y su medición fue a través de una escala de razón. Acá podemos ver que el gráfico indica diferentes cantidades de personas en relación a su edad en cuanto comenzaron a fumar, siendo que se puede ver que estaba más demarcado por la edad de los 15 a 14 años, además de las de 17, siguiéndole en su tercer lugar. Acá, al ser de tipo cuantitativa continua y de un tipo de datos de entrada numérica, tenemos su promedio, su desviación y su coeficiente de variación. Siendo el promedio de 17 años aproximadamente, una desviación de 5,65 y su coeficiente siendo un 32,34%. Significa que puede variar el promedio un poquito respecto a lo que aparece según el resultado del cálculo. Para concluir, la edad promedio de inicio del consumo del tabaco fue de 17 años, lo que indica que la mayoría de los fumadores comienza en la adolescencia, etapa donde la influencia social es fuerte. La dispersión de los datos, viendo nuestra desviación estándar siendo de un 5,65 y nuestro coeficiente de variación siendo de 32,34, muestra que hay diferencias notables entre los encuestados. Revisamos. Nuestra cuarta pregunta dentro de la encuesta fue la cantidad de cigarrillos que consume al día, siendo una variable de tipo cuantitativa discreta, medida a través de una escala de razón, nuevamente, al igual que la anterior pregunta. En el gráfico podemos contemplar que la gente en promedio consume 5,8 cigarrillos al día. Como podemos ver aquí, que una persona nos dijo 5, dos nos dijeron también 5, o sea que 15. En 15 sacamos un promedio de 5,8. Y su desviación estándar se aproxima demasiado, se acerca mucho al mismo promedio, o sea que no varía mucho. Además tenemos que los percentiles se demarcan en 2 personas, el percentil 25, 4 personas siendo el percentil 50 y 9 personas siendo el 75. La quinta pregunta, nuevamente siendo una tipo cuantitativa, en este caso discreta, otra vez se mide por una escala de razón. En este caso, al ser rangos de precios, se decidió que en el gráfico, o en las tablas incluso de cálculos, se agruparan en grupos de 1.000 a 5.000, de 5.000 a 10.000, de 10.000 a 20.000 y de 20.000 a 30.000, siendo el rango más alto que conseguimos en la encuesta. Nuevamente presentamos los percentiles correspondientes, siendo 4.000 en el primer percentil, en el primer cuartil, 8.000 en el segundo
en el tercero y casi al final ser 16.000. Nuevamente tenemos su promedio, su desviación y su coeficiente de variación, viendo que nuevamente son relativamente cercanos uno del otro en el promedio y en la desviación, pero en este caso tenemos un 79% de coeficiente de variación. Para concluir, el consumo promedio diario es de 5,8 cigarrillos, siendo 6, para aproximar, pero una desviación estándar casi igual al promedio, que serían 5,63, lo que implica una gran variabilidad entre quienes consumen pocos cigarros y quienes consumen una gran cantidad. Nuestro coeficiente de variación es de 97,25%, indicándonos una dispersión extremadamente alta. Nuestra cuarta pregunta dentro de la encuesta fue la cantidad de cigarrillos que consume al día, siendo una variable de tipo cuantitativa discreta, medida a través de una escala de razón, nuevamente al igual que la anterior pregunta. En el gráfico podemos contemplar que la gente en promedio consume 5,8 cigarrillos al día. Como podemos ver aquí, que una persona nos dijo 5, todos nos dijeron también 5, o sea que 15. Y en 15 sacamos un promedio de 5,8. Y su desviación estándar se aproxima demasiado, se acerca mucho al mismo promedio, o sea que no varía mucho. Además tenemos que los percentiles se demarcan en 2 personas, el percentil 25, 4 personas siendo el percentil 50 y 9 personas siendo el 75. La quinta pregunta, nuevamente siendo de tipo cuantitativa, en este caso discreta, otra vez se mide por una escala de razón. En este caso, al ser rangos de precios, se decidió que en el gráfico, o en las tablas incluso de cálculos, se agruparan en grupos de 1.000 a 5.000, de 5.000 a 10.000, de 10.000 a 20.000 y de 20.000 a 30.000, siendo el rango más alto que conseguimos en la encuesta. Nuevamente presentamos los percentiles correspondientes, siendo 4.000 en el primer percentil, en el primer cuartil, 8.000 en el segundo, en el tercero y casi al final, 16.000. Nuevamente tenemos su promedio, su desviación y su coeficiente de variación, viendo que nuevamente son relativamente cercanos uno del otro en el promedio y en la desviación, pero en este caso tenemos un 79% de coeficiente de variación. En conclusión, el gasto promedio semanal es de 9.617 pesos, con una desviación estándar de 7.644 pesos, lo cual refleja una diferencia económica considerable entre los fumadores. Algunos gastan muy poco, mientras que otros superan los 15.000 pesos semanales. Nuestro coeficiente de variación es de 79,49%, evidenciando una alta variabilidad en el gasto. La pregunta número 6, si la gente ha intentado dejar de fumar, el cual, en este caso, la variable fue de tipo nominal con una cualitativa. Acá podemos ver que muy poca gente dijo que no ha intentado dejarlo y la mayoría dijo que sí, siendo esta la moda que se presenta en esta pregunta. ¿Has pensado en dejar de fumar? Si la respuesta era sí, se desbloqueaban nuevas preguntas relacionadas con sus motivaciones e intereses, permitiéndonos así enfocar el análisis de los datos más relevantes para nuestro estudio. La séptima pregunta son los métodos que se utilizaron, siendo una variable cualitativa de tipo nominal, en la cual nuevamente al no ser numérica no se puede hacer cálculos precisos, pero se puede ver dónde más la gente se mantiene en los métodos que han usado, siendo abstinencia la moda con 8 personas que lo han intentado, y como se ve en la gráfica, hay unas 4 personas que dicen bajar dosis y 3 personas que han probado distintos métodos. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 8, que nos dice: ¿has notado algún cambio en tu salud desde que empezaste a fumar? Aquí vemos que la respuesta es de sí y no, y es una pregunta de variable cualitativa nominal, por ende no se pueden ordenar los datos. Sabemos que la moda es del sí, con 16 personas que han respondido. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 8, que nos dice: ¿has notado algún cambio en... Bueno, pero ¿cuáles han sido los cambios que ha sentido la gente al empezar a fumar? En esta pregunta es una pregunta de variable cualitativa de tipo nominal, por ende no podemos ordenar los datos. Y hemos tenido respuestas como cambio en el estado físico, cansancio, problemas respiratorios. Estos dos últimos son los datos que se representan con mayor frecuencia, por ende tenemos aquí un gráfico bimodal. En la pregunta número 10 decimos: ¿qué tipo de apoyo crees que se necesitaría para dejar de fumar? Esta pregunta, al igual que la anterior, es de variable cualitativa nominal, por ende no la podemos ordenar. Tenemos respuestas como el apoyo psicológico, las relaciones sociales,
la familia, y el que más se repite es el apoyo psicológico, siendo este la moda. Bueno, seguimos con la pregunta número 11, que es de tipo cualitativa ordinal, por ende los datos los podemos ordenar, y nos dice así: ¿qué tan informados se sienten sobre las consecuencias del tabaco en una escala del 1 al 5? Siendo esta una pregunta de la escala de Likert. Con esta podemos evaluar la tendencia y la percepción en base a niveles de los usuarios. Por ejemplo, tenemos aquí que la moda sería que la gente se siente muy informada sobre las consecuencias del tabaco. Al igual que nuestra mediana, que vendría siendo el dato número 15, que está dentro de la escala 5. Para concluir, la mayoría de los encuestados se considera muy informados sobre las consecuencias del consumo de tabaco, lo cual evidencia que el conocimiento sobre los riesgos está presente. Sin embargo, esta percepción no parece traducirse como en una disminución del hábito, lo que sugiere que saber no siempre lleva a actuar de manera más saludable. En nuestra pregunta número 12 le preguntamos a los usuarios cuál es la razón principal por la que ellos fuman. Aquí tenemos respuestas un poquito más emocionales, por ende son respuestas que no podemos ordenar y vienen siendo la variable cualitativa de tipo nominal. Nuestra moda, lo que más se repite, es para aliviar el estrés, con 17 respuestas de 29 que obtuvimos. Pregunta número 3. En la escala del 1 al 5, siendo el 1 muy bajo y el 5 muy alto, ¿creen que el entorno, familia y amigos influye mucho en el hábito de fumar? Bueno, en este caso tenemos una variable de tipo cualitativa, ordinal, y los resultados nos dio bimodal, ya que se repiten dos resultados, que en este caso sería el 1 y el 3. Nuestra mediana sería el número 3. Para concluir esta pregunta, la moda nos representa que los encuestados consideran que el entorno tiene una influencia moderada sobre su hábito de fumar. Esto sugiere que factores como familia, amigos pueden influir, pero no son determinantes únicos del comportamiento sobre el tabaco. Pregunta 14. ¿Con qué frecuencia fumar en lugares públicos? Bueno, en este caso tenemos una variable de tipo cualitativa ordinal y nuestra moda sería a veces, ya que 8 personas contestaron a veces. La mediana sería casi siempre. En conclusión, una gran parte de los encuestados fuma muy frecuentemente, lo que podría estar relacionado con la baja percepción de autocontrol o falta de restricciones. Esto puede tener implicancias en la salud y en espacios libres de humo. Cigarrillos, que es nuestra variable dependiente, y el consumo de cigarrillos al día, que es nuestra variable independiente. Entonces, la covarianza que tenemos aquí es positiva. Nuestra covarianza es positiva y el coeficiente de correlación es de 0,59, lo cual está más cerca a 1 y eso nos da una relación moderada, directa o positiva. El coeficiente de determinación es de 34,47%, que nos indica cómo afecta el consumo de cigarrillos al día a los campos semanales. Y la predicción que realizamos fue en base a 3. En este gráfico de dispersión estamos evaluando las variables del consumo de cigarrillos al día como nuestra variable dependiente y la edad de los consumidores como una variable independiente. La covarianza aquí es negativa y el coeficiente de correlación es de 0,40, lo que nos indica que es una relación débil ya que está más cercana a 1, más cercana a 0. En este gráfico de dispersión estamos evaluando las variables del consumo de cigarrillos. Buenas tardes, profesora. Nuestra conclusión es que al final de este trabajo podemos darnos cuenta cómo las variables pueden influir o no influir entre sí. A través de esta encuesta podemos ver cómo afecta el consumo de cigarrillos en Chile, tomando datos como la edad, el consumo, los gastos semanales y datos más emocionales también para hacer esta encuesta.